Mi nombre es José Samuel Aguilera, es mi apellido. Si a TV Azteca he venido es porque traigo tropel. Lo mismo que un timonel sobre un puente levadizo, aviento el verso pajizo para que usted ruede con él. Buenas noches, soy Samuel, nomás porque Dios lo quiso. Yo creo que pocas veces tengo la oportunidad de entrevistar a alguien como tú, José Samuel Aguilera. Eres doctor en Derecho, jarocho, casado porque tienes tu sombrero a la izquierda, a la izquierda, jinete, sí, decimista, sí, repentista, ¿qué quiere decir? Que en los fandangos jarochos encontramos otra persona enfrente y entonces contrapunteamos en verso, en décima espinela. Ándale, pues. Bueno. O en romance. ¿Qué tal? Bueno, y afromexicano, que es el Soy... término que debo usar ahorita, porque además necesitamos explicar bien qué es esto de ser afromexicano y la importancia del censo, ¿no? Sí. Aunque tú te dices... Jarocho. 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 ¿Y todos los jarochos son afromexicanos? No todos los jarochos son afromexicanos. Hay comunidades jarochas como Cerrillo de Díaz, donde casi todos son personas de tez clara y tienen una ascendencia europea, pero tienen la cultura jarocha. Y es esta la que tiene una raíz afrodescendiente. Entonces, cuando decimos jarocho, ya va implícito esta parte de la raíz negra. Claro. Sí. Porque además es algo muy importante decir, no es una cuestión de pantone, por así decirlo, de ser más o menos oscuro de tez, sino de cultura ser afrodescendiente, ¿no? Y ya está en el artículo 2 de la Constitución, apartado C. Sí. ¿Por qué era importante que estuviera el tema afrodescendiente en el apartado C del segundo? Porque todos sabíamos que esta nación se había construido con la mano de obra, el conocimiento, la inteligencia y la sensibilidad de hombres y mujeres que descendían de aquellos que habían llegado del África, a veces esclavizados, pero nunca los habíamos querido reconocer. De hecho, si usted va a ver a los murales de Diego Rivera, va a ser muy difícil que usted encuentre un negro. Usted, no que nos íbamos a hablar de tú, Katia, Samuel. Va a ser difícil que lo veas. Vas a encontrar los que son como yo, indios prietos, pero la parte negra está negada. Y él es uno de los grandes constructores del nacionalismo mexicano. Entonces era necesario que se visibilizara. Bueno, por cultura, pero también en cosas de política pública y práctica, ¿por qué? Bueno, lo que no está nombrado no existe. Entonces, al no estar nombrado, no existen las políticas públicas. Y como no está nombrado en un texto constitucional que me obligue, si te veo de otro modo. Ahora, lo que sabemos hasta ahorita, y se va a corroborar con el censo, que es también parte por lo que estamos haciendo esta entrevista ahorita, es que también la mayoría de las personas afrodescendientes o los pueblos y comunidades prioritariamente afrodescendientes también suelen ser los más pobres y que no reciben apoyos que sí reciben otros por no hablar, por ejemplo, una lengua indígena, ¿no? Claro, si tú vas a una ventanilla siendo jarocho o costeño o mascogo, a una ventanilla del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas te preguntan si hablas alguna lengua. ¿Y cómo les explicas que la lengua que hablaron tus tatarabuelos fue cercenada, se les prohibió y te quedaste con el castellano, que es el que cultivas? Pero ellos creen que porque no hablas una lengua, entonces no eres indígena, y tienen razón. Pero ahora que ya están los afromexicanos reconocidos, se van a dar esas obligaciones de atender a la población. Y efectivamente hay muchos pueblos afrodescendientes que están en la pobreza. Según la última encuesta intercensal hay 1.300.000 aproximado, pero hay una pregunta en el censo que se está realizando en este mes. ¿Qué importancia tiene esta pregunta? ¿Cómo se está haciendo? ¿Tú qué le dirías a una persona que dice, bueno, sí, yo me reconozco como por ahí, pero que a lo mejor les da miedo decir o no se identifican con la palabra afrodescendiente? Es que las palabras que utiliza el INEGI deben estar permitidas por la Constitución. Y la Constitución y los tratados internacionales te permiten solamente 2 palabras, afrodescendiente o afromexicano. La gente de la Costa Chica y de Veracruz impulsaron que también se les considerara como negros, que es el término con que se conoce. A ver, hagamos un paréntesis ahí.
Negros está bien dicho, es decir, si yo le digo a alguien negro, ¿no se va a sentir ofendido? En el Sotavento le puedes decir negro a todo mundo y al contrario, es cariñoso. No hay una casa en el Depende Sotavento. del tono, quizá. No, pues que ¿No? como se lo diga. ¿Ah, sí? Pero no hay una casa donde no tengas un negro o una negrita. Ok. ¿Qué hubo, mi negro? ¿Qué hubo, mi negra? ¿Cómo estás, negrita? Oye, negro, vente para acá. Oye. Ok, ok. ¿Cómo Bueno, está? pero me estabas diciendo que hay una enorme cantidad de términos, ¿no? Claro, entonces estos se han regionalizado. Por ejemplo, en el Sotavento los afrodescendientes se llaman jarochos. Ujú. En gran parte de la costa chica de Guerrero y Oaxaca se dicen costeños o costeñas. Y en la parte de un pueblo de Coahuila, que es el nacimiento de los negros, ellos se dicen tribu de los negros mascogos. Mascobo. Sí. Ok. En los documentos coloniales se hablaba de los pueblos de negros libres. Ujú. Y luego se vinieron manejando una serie de términos como pardos, mulatos. Bueno, yo leí todavía en mis libros de texto, había una página con una suerte de código, había un tipo de unión entre dos tipos de personas que se llamaba saltapatrás. Ah, sí, sí, ¿no? sí, claro. Una cosa así rarísima. Por ejemplo, mi padre me decía, chacho mojino. Chacho mojino, ¿qué Sí, es eso? chacho mojino, muchacho Ah, de color oscuro pero opaco, porque el caballo mojino es prieto pero es opaco, ok. ¿no? Ah, bueno. Entonces, ese era así, pero eran términos con los que te van llamando. Yo, por ejemplo, yo me considero prieto, Ajá. porque yo desciendo de una línea mulata y de una línea india. Ok. Ni siquiera mi madre decía que era indígena, mi madre decía, semos indios. India. Sí, bien, sin ningún resentimiento ni Claro, coraje. claro. Y mi abuela decía, yo soy mulata, canelada. Mm, Y yo digo, yo soy prieto. ok. Pero veo que tus antepasados lo decían como con orgullo. Sí, claro. ¿Y hay personas que no tienen este orgullo, te parece, en este momento? Bueno, mira, Katia, cada historia es personal. Claro. Cada ser humano está moldeado por la mano del poder superior de diferente modo. Y lo que a mí me puede no hacer daño, a otro lo puede lastimar bastante. Ok. Eso lo vemos hasta en los caballos y en todo, más en un ser humano que es muy sensible. Ujú. Entonces, cada historia es personal. Ok. Pero la discriminación hacia los otros seres humanos se ha centrado en indio. Y más todavía en indio prieto. Y yo, por ejemplo, yo lo he digerido de otro modo. Yo en una décima digo, soy indio prieto y trompudo que a ningún blanco he envidiado porque estoy sacramentado con la oración de San Bruno. Y si ves que estoy lobuno, trompudo y prieto he nacido. Ahí voy con el pecho erguido y la frente levantada y como fiado no he pedido, a nadie le debo nada. Ándale, pues me dan ganas de aplaudirte. Gracias, pero no aquí no. Pero sí hay una carga discriminatoria, ¿no? Cuando, o no sé, a lo mejor yo estoy viendo moros con tranchetes, por así decirlo, No, son de ¿no? veras los moros eso. Los tranchetes también. Ok, pero por ejemplo cuando decimos, ay, el negrito en el arroz, Sí. ¿no? Hay cosas que quizá han trascendido al lenguaje cotidiano que sí discriminan a los diferentes. Sí. ¿Sí te parece que pasa también con los afrodescendientes? Eh, Rimé, ¿te diste cuenta? Rimé. Sí, sí, ahí está, ya la primera Ya me estoy rima. contagiando. ¿Qué tal? Yo creo que la discriminación es una cuestión estructural, está en todo el país, en toda América Latina y quizás en todo el mundo. Pero también es cómo asimilas tú. O sea, cuánto permites que te lastime el resto del mundo. A mí, ¿en qué me afecta que digan que soy prietito en el arroz? ¿Qué tiene? Porque yo vengo en el campo y sí he visto los prietitos en el arroz, porque además son duros y te lastiman los dientes. Sí. Ahora, que te comparen con eso, pues también esto va y viene. Bueno, entonces vino la reforma constitucional. Ahora está esta pregunta en el censo que nos va a poder ayudar a determinar cuántas personas son, Sí. dónde viven, en qué situación viven para trazar políticas públicas Eso. adecuadas. ¿Pero es suficiente o qué es lo que sigue? No, es un principio. Ajá. Todos los datos de un censo nacional sirven y son obligatorios constitucionalmente para trazar políticas públicas. De tal manera que cuando termine el censo, usted o tú vas a tener un mapa con todas las localidades de este país en donde hay personas afromexicanas, afrodescendientes o negras. Ese es el principio para que se reconozca jurídicamente que ahí hay comunidad. No basta con que estés y te reconozcas. Claro. Ahora falta que ejerzas tu cultura Ok. para tener el derecho constitucional. Claro, porque hay una cosa de cultura, lo mismo gastronómica, que tú eres un ejemplo de eso, pues de rimas, de muchas cosas. Y también hay una falta de reconocimiento a grandes líderes que han hecho Sí. muchas cosas por este país que eran afrodescendientes, Sí. ¿no?
¿Cómo quiénes? Por ejemplo, uno de los menos Ajá. señalados es Zapata. Womack en su... ¿Zapata era Sí, claro. afrodescendiente? En el primer libro que escribe Womack no lo menciona, pero ya en el prólogo que escribe al segundo, que publica, me Womack, parece, que es un destacado biógrafo de Zapata. un biógrafo de Zapata, ya dice que es afrodescendiente. Los más comunes, pues, es Morelos, que era mulato, Guerrero, que era mulato, y luego lo quieren poner más clarito. No sé si esté Guadalupe correcto Victoria, decir. ¿no? Guadalupe Victoria no. Él tenía un ejército de jarochos que montaban a caballo descalzo y ocupaban la lanza. Y traían de comida un manojo de carne seca en el anca del caballo. Otro es, no sé si le gusta a la gente, pero Genaro Vázquez Rojas era afrodescendiente, lo mismo que Lucio Cabañas. La coronela Amelia Robles, afrodescendiente, coronela, bragada y competente para combatir a quien se le pusiera ¿Ella en tiempos de la Revolución? Zapata, de la Revolución. coronela de las tropas de Zapata. La Negra Moya, primera líder de las cafetaleras, de las desmanchadoras de café, en la zona de Córdoba, una ciudad blanca que fue construida para exterminar a los negros de Yanga. Y ahí ella fue una lideresa cuando nada más los hombres podían mandar, ¿no? La Negra Graciana, arpista renombrada de nuestra región jarocha, el Negro Peregrino, su papá, Álvaro Carrillo, digo que constructor de sentimientos. Toña la Negra. Toña la Negra, sin duda alguna. ¿No? Sí, y así muchos otros que están como héroes anónimos ahí que no aparecen en los libros de historia. De hecho, incluso estaba yo leyendo que la primera persona que logró tener un pueblo independiente, San Lorenzo de los Negros, San Lorenzo de los Negros. ¿Cómo se llama? Hoy se llama Yanga, el hombre se llamaba Yan y vino del África. Y, pero esto fue en 1700, ¿no? No, en 1580 por ahí. Y el pueblo se lo dan, la batalla se da en 1609 y la cédula real del pueblo libre se lo dan en 1630 y pico. Fíjate, qué importante, ¿no? Sí. También hay que reconocer esta raíz que he estado leyendo que es la segunda, ni siquiera la tercera, ¿no? Como se dice, ¿no? Hay gente que batalla con los números. Bueno. A mí me parece simplemente sustancial y poderosa. Está no solamente en nuestra piel o en nuestros labios, está en todo. Entonces es una raíz que nutre este árbol frondoso que da ramas que cobijan al mundo, Katia. Muy bien, perfecto. Con eso me quedo. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer platicar contigo. Y ahora que les preguntan en el censo si son afrodescendientes, pues sí lo son. Contesten que sí. Si por tus raíces y por tradiciones te preguntan que eres afromexicano, afrodescendiente o negro, diles, por supuesto que sí. Ahí está, ya, con eso nos quedamos. Gracias y los espero en Facebook, en Twitter y hay más de esa entrevista en nuestras redes sociales.